Bueno, buenos días. Hoy vamos a dar el clado de comelinidas, que está compuesto por 4 órdenes. Los caracteres que soportan este clado son en base a los análisis moleculares, o sea, de ADN, y también en base a compuestos químicos. También podemos hablar de la presencia de ceras epicupiculares y los granos de polen con presencia de mucho almidón y también presencia de cuerpos de sílice en toda la planta o partes de la planta. Esos son los caracteres en común, o sea, la sinapomorfia que tienen en común estos 4 órdenes, o sea, son los caracteres que los soportan para estar dentro del clado de las comelinidas. Entonces, en este clado podemos hablar, dijimos que tenemos 4 órdenes, arecales, poales, comelinales y zingiberales. En la clase de hoy vamos a ver el orden poales, que está constituido por 5 familias, que son las tifáceas, bromeliáceas, ciperáceas, juncáceas y poáceas. Los caracteres que soportan este clado son caracteres morfológicos y de ADN también, como en el caso de las comelinidas. También algunas de las otras posibles sinapomorfias que tienen este orden, las familias que comprenden este orden, son vasos con perforación simple. También tenemos como dijimos anteriormente, cuerpos de sílice, la epidermis, y en este caso el micrófilo también es biestomático, es otro carácter que en general se dan las familias de este orden. La inflorescencia es indeterminada, y por último podemos decir que los estigmas son secos. Entonces, la polinización es anemófila en general, excepto en bromeliáceas, que es entomófila. Todas las otras familias son anemófilas. Entonces, esos son los caracteres que unen a estas familias dentro del orden Poales. Entonces, vamos a comenzar con la familia Tifáceas. Esta es los representantes de esta familia, tienen este aspecto, las plantas presentan un rizoma, después las hojas son lineares acintadas, tienen una base foliar, una vaina, se disponen a lo largo del tallo en forma dística alterna, como se puede observar en la diapositiva, y después rematan en una inflorescencia que es una espiga densa. Las flores son unisexuales, entonces acá podemos ver el detalle de la inflorescencia, que es bastante larga, puede tener 70, 80 centímetros, y está formada por la porción apical, que es masculina, por eso el color amarillo, por los granos de polen. Está separado por un eje sin flores, la parte basal, que son las flores femeninas. Entonces, las flores masculinas están formadas por 1 a 8 estambres, donde sus filamentos estaminales están soldados y tienen una prolongación del conectivo que, de acuerdo a las especies, toma diferentes formas. Acá vieron que es una flor aperiantada, o sea, no posee un perianto desarrollado, ya que estas flores masculinas están formadas solo por los estambres, que pueden ir de 1 a 8 dentro de la familia. Después tenemos la porción femenina, también es aperiantada, tiene una bráctea, que sería esta, y el ovario que está sostenido por un eje que se denomina ginopodio.
Ese ginopodio está cubierto de pelos, que estos pelos son los que le ayudan a la diseminación. Y el fruto es un folículo. Entonces, con estos pelos se produce la diseminación de las tifas. Dentro de los ejemplos que podemos encontrar en nuestra zona son tifa latifolia, tifa domingensis y tifa subular. Las tifas viven generalmente, o sea, las tifáceas, la familia, son características de suelos palustres, de suelos con agua, o sea, con acuáticas palustres, y o sea que son muy importantes en estos ecosistemas de humedales. Y debido a esa importancia también, bueno, se trata de, hay estudios realizados para mantener estos humedales, donde las tifáceas se vivían como forrajeras, haciendo enificación y ensilaje. Entonces, se cortan a las 4 semanas más o menos de su brotación, o algunas puede ser hasta 12 semanas de su brotación, y eso se hace el proceso de ensilaje. Entonces es un recurso forrajero para las épocas donde no hay suficiente forraje para los animales. Entonces, de esta forma se mantendrían estos ecosistemas que son, porque como son rizomatosas, uno corta el follaje, pero no se pierde la planta. Entonces, se mantienen estos sistemas tan importantes de humedales. Por otro lado, también podemos hablar de las familias bromeliáceas. O sea, todas las familias que corresponden, que corresponden a este orden son de importancia agronómica y también para los ecosistemas. Las bromeliáceas son plantas que pueden ser epífitas, lo podemos ver en este caso los comunes claveles del aire, los reconocidos claveles del aire, o pueden ser terrestres. Normalmente las bromeliáceas tienen caracteres, en el caso de las epífitas, por ejemplo, tienen caracteres que las hacen adaptarse a vivir en condiciones de menor humedad. Entonces tienen, por ejemplo, pelos, habrán visto en morfología, que les permiten retener el agua, y en algunos casos, sí, en general son rizomatosas, y en algunos casos tienen un tallo algo desarrollado, y en otros casos son plantas en rosetas. Solo sale un estapo central, que es el que da la inflorescencia. Después tenemos también que las hojas son lineares y son rígidas, y tienen los bordes con aguijones, como se puede observar en este caso. En otros no presentan esos aguijones. Tienen las bases foliares abrazadoras, y en el caso de las rosetas, muchas bromeliáceas tienen las bases foliares que se disponen en forma apretada, se las denomina plantas tanque, porque eso les permite retener el agua. Retener agua, y en las épocas de lluvia, bueno, se cargan esas bases foliares, queda como un reservorio de agua, y esa agua es utilizada por tanto insectos, o también las ranas. Muchas ranas oviponen en esas. O sea, son importantes en el ecosistema también estas plantas, ya que permiten la subsistencia de otros organismos
En este caso, bueno, pueden ser animales o insectos. Entonces, en cuanto a la inflorescencia, ya las flores están recubiertas por dos brácteas que normalmente son muy coloreadas y en el centro está la flor. La flor tiene un perigonio corolino, por eso yo les decía que dentro de este grupo son las únicas que son entomófilas, y está formada por un ovario súpero y 6 estambres. En los estambres los filamentos estaminales están retorcidos, que se puede ver acá en la imagen. Entonces, y los frutos normalmente son cápsulas, a veces baya, o también puede ser sorosis, como en el caso del ananá. Ejemplos, tenemos los Bromelia balance, que sería esta imagen, que tiene estas brácteas muy coloreadas, rojizas, que cuando hay así en gran cantidad, estas crecen en el sotobosque del Chaco húmedo, o sea, en Corrientes, Chaco, Formosa, en todo lo que es el sotobosque del Chaco húmedo, y si uno las viera de arriba de un avión, por ejemplo, se observan todo, cuando está por florecer, todo color fuego aparece, esas brácteas de color bien rojo oscuro. Bueno, ese es el Bromelia balance. Después hay otras especies como también en el Chaco húmedo, pero Achmea distichanta, pero Achmea distichanta también crece en la selva misionera. Y en la selva nosotros la hemos visto crecer tanto terrestre como se presenta también como epífita. O sea, tiene los dos hábitos de crecimiento. Y también tenemos un pariente muy cercano al ananá, que es el Pseudoananas agenarius, que acá pueden ver la inflorescencia, que es muy parecida al ananá. Esta también crece en el sotobosque, también en nuestra zona, y tenemos algunas epífitas como Bilbergia cebrina. Fíjense lo bonita que es, lo llamativa por las brácteas. Esta foto está tomada en el Parque Nacional Iguazú, en Misiones. Crece en el sotobosque de la selva misionera. También tenemos Tillandsia tenuifolia, esta hay en nuestra zona, ya la podemos observar en los árboles. Hay muchas Tillandsias que nosotros podemos observar acá en los árboles, tanto en las plazas como acá en la facultad, en el parque. Y después tenemos otra especie también nativa, que es Acanthostaquis estrobilacea. Tiene estas hojas cilíndricas, péndulas, y estas serían las inflorescencias. Y por supuesto, económicamente tenemos el ananá comosus, que es el ananá, que es cultivada por su infrutescencia, que dijimos hoy que era un sorocio, que eso seguro que ustedes lo vieron en morfología, y acá pueden observar un cultivo de ananá. Normalmente se cultiva en Misiones y acá se están también en Corrientes haciendo ensayos para poder que se cultive ananá. Después tenemos una planta muy particular, una bromeliácea muy particular, que se llama Tillandsia neoide, que también le dicen barba de viejo, que pueden ver en el sotobosque, si alguno camina, puede observar estas como ramas péndulas, que son esta Tillandsia neoides. Acá pueden ver una imagen con su flor. Y, por supuesto, las bromeliáceas son muy usadas como ornamentales. Las bromeliáceas es una familia netamente americana, se reproduce en otro lugar que no sea América, y como nativa, por supuesto. Y estas, bueno, son todas bromeliáceas que se utilizan como ornamentales. Hay muchas especies
que son utilizadas como ornamentales. Ahora vamos a ver, entonces, 3 familias que son juncáceas, ciperáceas y poáceas. Yo estas 3 familias las puse juntas porque son 3 familias muy emparentadas y que a veces se pueden confundir en el campo. Entonces, la mejor forma de que ustedes puedan ver la diferencia de una de otras era ponerlas así de esta manera. Entonces, nosotros acá partimos de una flor típica de monocotiledonia, como lo habrá mostrado el ingeniero Bani en la clase pasada, que tiene 6 tépalos, 3 externos y 3 internos. Estos tépalos son coloreados, tiene 6 estambres y un ovario súpero. O sea, acá estaría el esquema. Esta es una flor del androceo y gineceo, o sea, la parte sexual de la flor. Y esta es una flor típica de monocotiledóneas, porque después hay variaciones. Ustedes vieron que hay ovarios ínferos, de menos tépalos, de 3 tépalos, de 3 estambres, o sea, hay variaciones dentro de esta que se considera la flor típica de una monocotiledónea. Entonces, en este caso de estas 3 familias, esta flor típica, ¿cómo se modificó? En juncáceas tiene una estructura floral muy parecida a la de esta flor típica de monocotiledóneas. La única diferencia es que tiene los tépalos, los 6 tépalos, si ustedes cuentan acá hay 6 tépalos, en vez de ser corolinos, o sea, coloreados, son pajizos. Y eso hace lo que a veces uno las pueda confundir con una ciperácea o con una poácea. Entonces, acá se puede ver bien el ovario súpero. Este es el ovario súpero, tiene los 6 estambres y tiene los 6 tépalos, los 3 externos, los 3 internos, pero en lugar de ser coloridos son pajizos. Entonces, ahora las ciperáceas, ¿cómo se modificó esta estructura floral en ciperáceas? En ciperáceas el perianto está reducido. Muchas ciperáceas no tienen ningún tipo de perianto y algunas se pueden observar que tienen estas setas, que en este caso son plumosas. Esas setas pueden tener diferentes formas y serían un pseudoperianto, o sea, estarían representando al perianto. Siguen teniendo el ovario súpero, en este caso tienen 3 estambres, pero pueden tener 2 o 1, y en general pueden ser bicarpelar o tricarpelar. Y ahora, las poáceas, ¿cómo modificaron esa estructura floral? El perianto en las poáceas se redujo a estos 2 apéndices basales, que en algunas tribus, como vamos a ver, pueden ser 3. Entonces, estos apéndices basales sería el perianto modificado, que se llaman lodículas. Después, cuando veamos la morfología, las poáceas, vamos a ver su función. Y tienen, en general, 3 estambres, pero este número puede variar de 2 a 1 y en alguna tribu a 6, o un poco más. En general, las poáceas tienen solo 2 estigmas, o sea, son bicarpelares, excepto en una subfamilia bambusoides que vamos a ver cuando veamos poáceas. Ahora, ¿qué otra diferencia tenemos entre estas 3 familias que a veces se confunden en el campo? Es el fruto. El fruto en juncáceas es una cápsula. O sea, si ustedes en el campo se confunden, no saben si están ante una juncácea o una, que normalmente las juncáceas se confunden mucho con ciperáceas,
Ustedes miran el frutito y lo abren, lo aprietan, y como es una cápsula, enseguida se abre el fruto y ahí salen varias semillitas. Entonces, ese es el fruto de Juncáceas. El fruto en ciperáceas, bueno, acá, perdón, estamos hablando de las flores. El fruto en ciperáceas sería, acá es cápsula, en Juncácea, en ciperácea es un aquenio, o sea, que es un fruto pluricarpelar uniseminado, pero que el pericarpio no está soldado a la semilla. O sea, si ustedes lo abren, se va a separar una semillita. Y en poáceas, el fruto es un cariopsis. Ya falta una hora. El cariopsis es un fruto que es pluricarpelar, uniseminado, pero donde el pericarpio está soldado a la semilla. O sea, ustedes no pueden separar en las poáceas el fruto de la semilla. En cuanto a las inflorescencias, las inflorescencias pueden ser, en las Juncáceas son cimosas, como muestra acá. O sea, las flores están dispuestas en forma individual, mientras que en ciperáceas y poáceas las flores se encuentran en una estructura floral que es una espiguilla, una inflorescencia pequeña que se llama espiguilla, que en el caso de las ciperáceas generalmente están dispuestas en forma cilíndrica o espiralada, y en las poáceas generalmente en forma dística. Vamos a esta estructura de inflorescencia, la vamos a ver en detalle ahora cuando veamos las familias. Entonces esas serían las diferencias entre estas tres familias, tanto Juncáceas, ciperáceas y poáceas, que por ahí se pueden confundir en el campo, porque las tres tienen son herbáceas y tienen ese aspecto graminoide, o sea, aspecto de gramíneas. Entonces, la familia Juncáceas, ya tenemos un ejemplo de un juncus. Podemos decir, bueno, fíjense, acá hay una Juncácea, tiene las características de ese aspecto graminoide, con hojas lineares, a veces las hojas pueden ser cilíndricas y a veces pueden ser cetáceas, o sea, muy finitas como en Juncus tenuis. Acá tienen la inflorescencia cimosa y después tienen, bueno, como hemos visto acá las flores. Este es uno de los ejemplos. Las Juncáceas normalmente crecen, habitan en suelos que son húmedos, y tenemos también Juncus pallescens, que es le dicen junco o junquillo. Acá tienen un ejemplo, fíjense que esto es agua, esto es en el borde de un canal de una arrocera, porque las Juncáceas son malezas en arroz, ya que crecen en suelos, en humedales, en suelos húmedos, y tienen, si bien no son forrajeras de excelencia, pero pueden ser forrajeras de emergencia. Después tenemos la familia ciperáceas. Esta familia es una familia bastante grande, donde tiene como representante al Ciperus rotundus, que es una de las malezas más importantes que tenemos en la agricultura, en todas las zonas tropicales, subtropicales, hasta templadas. Entonces, es una especie cosmopolita y bueno, pertenece a la familia Ciperáceas. Esta familia se caracteriza, dijimos que podía tener una
podía ser aclamidia o monoclamidias, o sea, no tener perianto como en este caso, o tener un pseudoperianto como hemos mostrado, formado por setas o a veces pueden ser escamitas, tienen diferentes formas. Y las flores están dispuestas en espiguillas. Esta sería una espiguilla. Espiguilla significa espiga pequeña, o sea, es como una espiga pero muy reducida, que tiene una bráctea y después va teniendo una bráctea y una flor en su axila. O sea, como no tiene perianto, cada una de estas brácteas protege a la flor. Estas normalmente están dispuestas en forma cilíndrica, como les dije hoy, para diferenciarla de las poáceas, pero hay casos como un género que están en forma dística. Y el fruto es un aquenio. Eso ya les expliqué cómo era el fruto aquenio. Acá tenemos, por ejemplo, un esquema de un Cyperus rotundus, y acá se puede ver que la espiguilla en el género Cyperus es dística. O sea, las espiguillas son cilíndricas, con algunos casos de espiguillas dísticas. Esa sería la descripción en la familia. Entonces, acá otra característica de la diferencia de poáceas es que normalmente el tallo es trígono, como se puede observar. Este es un corte longitudinal de una porción de tallo, como se ve acá, y acá se puede ver en corte transversal. Otra cosa que se observa acá, que el tallo no es hueco, es macizo. Pero ojo, que hay casos de tallo hueco y cilíndrico. O sea, cuando uno va a definir una familia, tiene que definir con varios caracteres. Entonces, en general, si ustedes ven un tallo que es trígono y que no es hueco, seguro que es una ciperácea, que no es una poácea. Aparte, otra característica es que las ciperáceas, las hojas son basales. No tienen hojas a lo largo del tallo. Este tallo se llama tallo escapiforme porque es el que lleva la inflorescencia y que no tiene hojas. O sea, las hojas son en ciperáceas siempre basales. Puede tener algunas brácteas en el tallo, pero normalmente las hojas son basales. Tenemos algunos ejemplos importantes para nuestra zona. Bueno, las ciperáceas, ¿qué importancia tienen? Tienen importancia como forrajeras de emergencia. Hay lugares que el único recurso forrajero son las ciperáceas, como por ejemplo en las zonas de altura, pero la zona precordillerana, pero en nuestra región, si nosotros vemos ciperáceas comidas por el ganado, eso nos está indicando que al ganado le está faltando pasto. O sea, nosotros la tomamos como una indicadora de falta de forraje. Entonces, porque es una forrajera de emergencia. El género Eleucaris es un género que es bastante común en nuestros humedales, lo podemos ver al borde del camino, en las zanjas, en los lugares donde se acumula agua. Tiene la característica de que los tallos son cilíndricos, no tiene hojas, por lo tanto los tallos son fotosintéticos, y solamente las hojas están reducidas a la vaina, a las vainas foliares, y tenemos, bueno, como algunos ejemplos, tenemos el Eleucaris montana, Eleucaris elegans, estos son muy comunes como maleza en arroceras, y crecen mucho en bañados. Este, por ejemplo, es un bañado que tiene con Eleucaris montana.
Esta foto está sacada en el Chaco, y fíjense, acá les muestro en detalle. El Eucaris entonces se caracteriza por estos tallos cilíndricos, huecos, y que tienen estos tabiques transversales en el caso de estos Heliocaris. Después tenemos el género Rhincóspora, otro género que también es común en nuestros humedales, tanto en bañados como en malezales, y también es malezas en cultivos de arroz, por lo tanto, y las rincósporas se caracterizan por este tipo de inflorescencia en general. Esta es la inflorescencia de Rhincóspora corimbosa, que forma, como su nombre lo dice, como un corimbo, o sea, son corimbiformes, como se puede apreciar acá. Acá la espiguilla tiene varias brácteas basales que no tienen flores, y después tienen una flor apical, que es, por supuesto, hermafrodita, y tiene en este caso, tiene esas setas en la base. Después hay otra rincóspora, que es Rhincóspora scutelata, antes se llamaba Rhincóspora Pringley. Fíjense las hojas basales, el escapo, como decíamos hoy, y la inflorescencia, que cada espiguilla, recuerden que cada una de estas es una espiguilla, que tiene brácteas basales sin flores, o sea, estériles, y después la bráctea que protege a la flor hermafrodita. Esta es Rhincóspora tenuis. Estas las pueden encontrar mucho como malezas en arroz. Y el Cyperus rotundus, que hablábamos hoy, que es una de las malezas más importantes dentro de lo que son nuestros cultivos, y es maleza tanto en cultivos de secano como en cultivos de inundación. Así que es ¿por qué es una maleza tan importante? Porque junto con el Cyperus esculentus, que es otra maleza muy importante en cultivos de secano y de inundación, que es Esculentus variodalis leptostachys, las dos tienen un nombre vulgar que se llama cebollín, porque poseen estos tubérculos que antes, bueno, le relacionaban con cebolla, por eso le pusieron cebollín, pero son en realidad como si fuera una papa, porque son tubérculos que tienen yemas. Entonces, fíjense que esta es una planta que tiene los tubérculos, y cuando estos tubérculos, cuando la planta están en forma dormantes en las profundidades del suelo, en perfiles inferiores hasta 15 centímetros, y cuando uno hace una arada, por ejemplo, una rastreada, ¿qué hace? Rompe porque también esta planta tiene rizomas y tiene estos estolones que son los que llevan los tubérculos. Entonces uno rompe estos rizomas, estos estolones, y rompen la dominancia apical que tenían, la dormancia, perdón, que tenían estos tubérculos, y ahí entonces se desparraman y nacen nuevas plantas. Por eso se hace tan agresiva, y por eso con siembra directa, por ejemplo, no se observa casi ni cebollín ni Cyperus esculentus. ¿Cómo diferenciamos estas dos especies? Que las dos crecen como malezas, ya les decía, en cultivos de secano y en cultivos de inundación. Porque el Cyperus rotundus, fíjense cómo se ve acá, tiene los tubérculos en forma rosariada. Tienen en forma rosariada, mientras que en el rotundus tiene forma rosariada, y en el Esculentus variodalis leptostachys tiene
en forma apical en los estolones. O sea, fíjense acá y acá están en el ápice de los estolones. Y otra diferencia es que, o sea, cuando ustedes encuentran, desentierran y ahí miran los tubérculos y van a observar si es un cípero rotundo o un cípero esculento. Y después, otra diferencia, cuando están en flor, el Cyperus rotundus, las espiguillas son rojizas, y en Cyperus esculentus las espiguillas son pajizas, o sea, amarillentas, vendrían así. Acá les muestro en detalle, estos serían entonces los tubérculos, estos serían los rizomas que se interconectan, y después estas serían los estolones, que son los que llevan a los tubérculos. En este caso, están en el ápice, por lo tanto, este esquema es de un Cyperus esculento. Y, o sea, que tienen una reproducción vegetativa muy importante, porque tienen rizomas y tienen tubérculos. O sea, de ambas formas se pueden reproducir vegetativamente. Eso demuestra que cuando se cortan esos estolones por las labranzas que se realizan en los cultivos, entonces ahí estos rompen la dormancia, los tubérculos, y se proliferan. Esto es una foto de Cyperus esculentus variedad Leptostachius en un cultivo de maíz. Fíjense cómo la invasión que se produce con el Cyperus esculentus. Por suerte le tenemos en la cátedra al ingeniero Lobato, que es docente de ustedes, que está estudiando esta maleza para ver cómo combatirla ecológicamente. Después tenemos otra maleza que es Cyperus iria. Esta especie también es muy agresiva, si bien no es perenne, es una de las pocas ciperáceas malezas anuales, pero tiene libera una gran cantidad de semillas y se reproduce rápidamente. Entonces, produce infectaciones muy altas. En cultivos de arroz es muy importante, pero también en otros cultivos de secano. Esta foto yo la saqué en el Chaco, en Colonia Benítez, en un cultivo de mandioca. Fíjense que acá está el Cyperus iria. O sea, también eso es lo que tienen estas ciperáceas, que tienen una plasticidad ecológica muy amplia, por eso son malezas tanto en cultivos de secano como en cultivos de inundación. Porque normalmente las ciperáceas son palustres, pero hay muchas que son de secano. Hay otros cíperos que pueden encontrar, que son, por ejemplo, Cyperus virens, Cyperus entrerrianus y Cyperus surinamensis, que sus inflorescencias son muy parecidas. Entonces hay que observar la escabrosidad del tallo para poder diferenciarlas. Yo les muestro esto porque siempre aparecen como malezas, entonces a veces está bueno saber identificarlas. Siempre que uno identifique las especies, va a poder ser mejor su control. Y después tenemos otro Cyperus, que es Cyperus agregatus, que tiene este tipo de inflorescencia, así en antela, pero cada antela termina en espigas de espiguillas, y tiene una característica que tiene la base ensanchada, el Cyperus agregatus. Tiene como si fuera va a ser una cebolla, algo así, porque son como es, bases foliares que producen ese ensanchamiento de la base. Después, por ejemplo, yo les decía que son importantes conocerlas como malezas, porque esto es en un barbecho, un cultivo de arroz, acá Corrientes, donde cuando nosotros nos tocó la experiencia
de cuando vamos al campo, los productores técnicos, a veces en arroz, por ejemplo, que es muy importante, dicen, bueno, esto tiene todo Juncasia, entonces controlan para Juncasia, o dice, esto es todo Ciperácea, entonces controlan para Ciperácea, y ese tratamiento no es efectivo porque las especies no han sido bien identificadas. O sea, fíjense la importancia de nuestra materia, y cada vez va a tener más importancia con la agricultura, como va cambiando, que ya hay que ser más específicos con los tratamientos, con todos los cambios de agricultura que se están empezando a producir. Es muy importante conocer las especies vegetales que crecen como maleza, así como todas las especies que crecen en la flora nativa. Acá, por ejemplo, fíjense que nos pasó justamente, por eso saqué esta foto, que los técnicos nos habían dicho, bueno, esto es todo Juncasia. Entonces empezamos a mirar en detalle y vimos que no, que había Ciperácea, que es esta, y Juncasia, que es esta, una al lado de la otra. Entonces, si yo hago tratamientos para una, no mato las otras, o sea, no controlo, mejor dicho, las otras. Entonces, hay una forma de saber cuál es cuál. En el caso de las ciperáceas, yo le dije que el Heliocaris, este género, no tiene hojas. Entonces, lo que ustedes ven acá que parecen hojas cilíndricas son los tallos. Aunque esté en estado vegetativo, nosotros la podemos identificar. El problema es que las Juncacias sí son hojas. También son hojas cilíndricas. O sea, no también, sino son cilíndricas. Entonces, acá yo tengo un corte longitudinal de las hojas de Juncasia y del tallo de la ciperácea. Fíjense qué parecidos que son. Entonces, ¿cómo yo miro si esto es hoja o tallo? Tengo que mirar la base foliar, como les muestra acá, la base. Si tiene esta base foliar, es hoja. Si no tiene esta base foliar, es tallo. Y en el caso del Heliocaris van a observar acá la vaina. ¿Se acuerdan que yo les dije que el tallo estaba rodeado por una vaina? O sea que la hoja estaba reducida a la vaina. Entonces, de esa forma, yo puedo saber si tengo las dos o tengo, fíjense que son dos familias diferentes. O sea, es muy grave confundirlas porque ni siquiera son dos especies distintas, son dos familias. Entonces, por eso es tan importante la taxonomía, que a veces ustedes no le dan mucho artículo, pero tengan en cuenta la importancia que tiene, porque la única familia que ustedes van a aprender a reconocer las especies o qué mirar para reconocerlas es en esta materia. Después tenemos otras especies también, como Cyperus giganteus, que acá fíjense que forman los pirizales. La foto está sacada en Formosa. Normalmente están en bañados o en esteros más, son más comunes los pirizales. O sea, también son especies características de nuestros humedales. Tenemos el Schenoplectus californicus, que es una ciperácea que crece en las lagunas desde el borde y están en el espejo de agua hasta 1,5 metros de profundidad. O sea, cuando yo veo el Schenoplectus californicus, también llamado pirí o junco, le dicen, aunque no es una juncasia, yo sé que ahí hay hasta 1,5 metros de agua, que es donde puede crecer. Esta especie, si ustedes algún día van por la ruta, van mirando esas lagunas chicas, enseguida van a ver esta planta que está en el espejo de agua hasta 1,5 metros de profundidad. Y bueno, ahora antes denominada gramíneas, son la familia de los pastos,
es una de las familias más importantes dentro del reino vegetal, ya sea por su número, abundancia de especies, y también porque es la base de la alimentación humana más importante que tenemos. A esta familia pertenecen, como ustedes pueden ver en la ilustración, todos los cereales, también el maíz, la cebada, el centeno, el trigo, arroz. También hay cultivos industriales como la caña de azúcar. Tenemos muchas especies como ornamentales y también, al ser una familia tan grande y cosmopolita, tenemos muchas que son malezas, como por ejemplo el sorgo Alepo. También esta familia es muy importante desde el punto de vista forrajero, forman parte de nuestras pasturas naturales y bueno, y también pasturas introducidas. Entonces, es una familia muy importante desde el punto de vista agronómico y al ser una familia grande, importante, como yo les decía hoy, las vamos a clasificar en su familia y tribu. Para esto necesitamos conocer bien su morfología, porque es una morfología muy característica que no es común encontrar en otras especies, en otras familias. Entonces, para ver su morfología, vamos a tomar como base una gramínea o poácea que, es un ejemplo porque tiene todas las características que podemos encontrar en la familia, morfológicas, por supuesto. Entonces, en este caso, es un esquema de un Bromus catharticus que tiene morfológicamente está entonces formada por raíces que son adventicias, porque la raíz embrional muere a las pocas semanas y es reemplazada por raíces de adventicias. Acá podemos observar, muchas veces tienen una ramificación basal que se llama macollos. Habrán escuchado alguna vez que son macolladoras, muchas poáceas, y después están formadas por un tallo cilíndrico, hueco en general, con algunas excepciones. Cilíndrico es siempre, pero hueco hay algunas excepciones, que es macizo, y que está formada por nudos y entrenudos. Acá podemos ver los nudos y la porción entre dos nudos se llama entrenudo. A este tallo, que es característico de las poáceas, se le denomina caña. Entonces, después las hojas nacen en el nudo, están formadas por la vaina que abraza el tallo a lo largo del entrenudo y después se despliega la lámina, que es linear acintada. Por supuesto, como es típico de las monocotiledóneas, paralelinergia, y tiene, la disposición es dística alterna. Entre la vaina y la lámina, bueno, las raíces fasciculadas, la caña, acá estaría el nudo donde nace esta hoja. Entonces la porción entre dos nudos se denomina entrenudo, ahí muestra la vaina. Después tenemos entre la vaina y la lámina una porción que se denomina, un apéndice que se denomina lígula. Es muy característica y es taxonómicamente importante. Y después la lámina, que en general es linear acintada, pero puede tener otras formas que vamos a ver en el transcurso de la teoría. Y después, a ambos lados de la base de la lámina, tenemos dos apéndices que se denominan aurículas.
Después la inflorescencia. La inflorescencia puede ser, en este caso, es una panícula, pero puede tener otras inflorescencias que vamos a ver. Y esa inflorescencia general está formada, en vez de rematar en flores, remata en estas inflorescencias pequeñas que se denominan espiguillas, porque son espigas. Esa se le llama que es la unidad elemental de las poáceas. Y acá tenemos en detalle una espiguilla donde la misma está formada por, fíjense, esta es un esquema, cómo está formada la espiguilla. Tenemos el pedicelo, que es la que la sostiene. Tenemos una gluma 1 o gluma inferior, que acá esta bráctea no tiene flor. Después tenemos una gluma 2 o gluma superior. Después ahí nace la raquilla, que es el eje, como podemos observar acá, el eje que va sosteniendo a las flores. Lo mismo pasaba en ciperáceas. Acuérdense que las ciperáceas tenían espiguillas. Entonces, en esta raquilla se sientan las flores, que normalmente es en zigzag, pero acá está como estirada, porque es tan acortada que muchas veces no se puede apreciar la raquilla. En esa raquilla están sentadas las flores. Por eso hablamos que es una espiguilla, o sea, una espiga pequeña. Entonces, cada flor está protegida por lo que se llama la lema, que es la externa, es la que se puede observar, y esta, en su interior, está la pálea. Entonces, la lema y la pálea forman lo que se llama el antesio, o sea, es el que protege a la flor. Y acá estaría entonces en su interior la flor. La flor que tiene el ovario súpero, acá se pueden observar las lodículas. Las lodículas es el perianto transformado en dos apéndices que son higroscópicos. O sea que son los que provocan la apertura floral, o sea, la apertura del antesio para que puedan salir las flores, puedan salir, el androceo y el gineceo para la polinización. O sea, cuando la flor está madura, entonces las lodículas se hidratan y hacen una presión en el antesio, provocando su apertura. Después tenemos las anteras. Las anteras que son lineares. Esta flor está adaptada a una polinización anemófila. Por lo tanto, tiene, las anteras lineares con los filamentos medifijos, o sea, se sueldan en el medio de la antera. Por lo tanto, las anteras quedan como péndulas. Y el gineceo, un ovario súpero, que ya dijimos que puede ser diotricarpelar, unilocular, uniovulado, pero donde el pericarpio está soldado a la semilla. Entonces, ese fruto, hoy habíamos dicho que se llama cariopsis. Los estigmas son plumosos, y adaptados a una polinización también anemófila. Entonces, el umbromus catártico, que es el ejemplo que vimos hoy, solamente para observar en una planta, porque lo anterior era un esquema, en la planta se puede ver así la vaina. Esta sería la lígula, vieron que se ve de otro color. Después, acá
¿vieron? Esta sería la lígula y estas serían las aurículas. Esta es la inflorescencia, que cada una de estas es una espiguilla. Fíjense, acá estaría la espiguilla, esta sería la gluma inferior, la gluma superior, la lema, y esta sería la pálea, perdón. Que la pálea siempre es biaquillada y la lema es aquillada. Y en el interior se encuentra la flor. Acá podemos observar la morfología que hemos visto en un esquema en una planta de verdad. A ver, ¿quién dice de qué planta es esta? ¿Qué especie es? ¿De qué cereal? ¿No es trigo eso, profe? Exactamente, es trigo. Entonces, ¿cómo es la morfología en una planta de trigo? Esta, entonces, bueno, acá se ven las raíces adventicias, acá se ve al germinar cómo ya se observan las raíces adventicias, porque enseguida la raíz embrional muere. Fíjense la caña, acá se puede observar la caña, acá estaría la vaina. Estos, vieron que se ve una zona más abultada, esos son los nudos, porque los nudos generalmente son una porción más abultada o distinto color, pero siempre se pueden reconocer los nudos en una planta de poáceas. Ahí estaría la lígula, entre la vaina y la lámina. La lámina, en este caso, bueno, la lígula es también membranácea. Esta sería la lámina, la cintada, ahí, bueno, la caña, y la inflorescencia, que en este caso no es como la del bromo, una panícula, sino acá es una espiga, en el caso del trigo. Entonces, esta espiga está formada por espiguillas, cada una de estas es una espiguilla. La espiguilla en detalle tienen, fíjese, la gluma 1, la gluma 2, o gluma inferior, gluma superior. Esta sería la lema de este antecio, esta sería la otra lema del otro antecio, y acá estaría un tercer antecio. Entonces, gluma inferior, gluma superior y el antecio. Acá estaría el antecio en detalle, donde se puede ver la lema, que en este caso es aristada, y la pálea, que es más bien hialina, se puede ver también que es biaquillada, y los estambres con sus anteras colgantes. Esa sería la lema, esa sería la pálea, y el detalle de la flor. Esta es una flor de verdad, ¿no? Todas estas son piezas de una planta de trigo. ¿La observan? La van a ver así. Esta sería las lodículas, ¿no? Los dos estigmas plumosos y los estambres. Ahora, es importante en las poáceas, ustedes vieron que, yo les decía al principio que hay muchas que son malezas, otras que son forrajeras, y por supuesto los cereales, pero los cereales son anuales. En el caso de las forrajeras y las malezas, tenemos que muchas son perennes y son agresivas también por su reproducción vegetativa. Entonces podemos observar en las poáceas distintos tipos de tallos, los tenemos, o de hábitos de crecimiento, que los tenemos que conocer. Por ejemplo, hay muchas que son erectas, como en la mayoría de los casos, su tallo es erecto solamente,
Después podemos encontrar estolones, que son tallos que van paralelos al suelo, que enraizan y dan parte aérea en cada nudo. Hay también tallos rastreros que van enraizando, pero no van dando parte aérea en los nudos. Después tenemos tallos decumbentes, que son tallos que como que van creciendo paralelos al suelo, pero después se hierguen en la porción de donde va a estar la inflorescencia. Después hay otros tallos, otras plantas que son macolladoras, entonces forman matas. A veces las matas pueden estar formadas por rizomas cortos y otras veces solamente por macollos. Entonces, que son las ramificaciones de las bases de la caña que yo les había explicado. Y hay otras especies que son muy pocas. Hay una especie que es mélica, que es trepadora. O sea, fíjense que las láminas foliares terminan en un zarcillo. Esto se puede observar mucho en la selva misionera. Ahora, los rizomas, que es un tipo de tallo muy importante que lo tenemos que conocer porque es lo que va a hacer que una maleza sea más agresiva, y tenemos tallos, rizoma. O sea, el rizoma es un tallo subterráneo, siempre subterráneo, engrosado, o sea que tiene reservas. Es un tallo reservante por el cual la planta pasa su periodo adverso y cuando viene la época de favorable brota. Entonces, ese rizoma que nosotros tenemos debajo del suelo es aquel que nos va a traer problema en el caso de las malezas, que muchas veces nosotros no vemos la planta y de golpe aparece, porque cuando viene la época favorable, entonces esas malezas brotan de ese rizoma. Nosotros cuando controlamos la parte aérea, pero muchas veces no estamos controlando los rizomas. Entonces, tenemos, los rizomas pueden ser definidos. Esto significa que si el rizoma, ser un tallo, tiene nudos y entrenudos y tiene yemas. Esto simboliza una yema. Entonces, cuando el rizoma es definido, va a dar parte aérea, o sea, en su época favorable. Este rizoma va a brotar y va a dar esa parte aérea por el ápice del rizoma. Y va a seguir su crecimiento por una yema lateral, o sea, por una ramificación lateral, que sería acá en este caso, cómo va creciendo. Entonces, ese rizoma también va, en su parte apical, esa ramificación, va a dar parte aérea y su crecimiento va a seguir por una de las yemas. Por eso es un rizoma definido. El rizoma indefinido, o sea, siempre va quedando cerca de la planta madre, se va formando como mata. Si ese rizoma es muy acortado, va a formar como una mata. Entonces, y los rizomas indefinidos vamos a tener con catáfilas o sin catáfilas. Las catáfilas son hojas modificadas, porque claro, esto es ser tallo, pueden tener hojas modificadas porque viven debajo de la tierra. Entonces, son como hojas escariosas, hojas que son pajizas, o sea, no tienen coloración verde. Entonces, fíjense, estas son las catáfilas. Esto muchas veces se usa taxonómicamente. Y el rizoma sigue su crecimiento por la yema apical. Va creciendo por su yema apical. Y esta sería la yema apical. Y las yemas laterales, como muestra abajo también, va dando las partes aéreas.
Por eso se llama crecimiento indefinido, porque va más lejos de la planta madre, o sea, es como que explora más terreno. En este caso es el mismo tipo de rizoma, pero sin catáfitas. Su yema apical es la que va dando el crecimiento del rizoma. Ahora, las partes de las hojas. Las hojas entonces tiene la vaina, que sería esta. Esta es una hoja escaneada para que ustedes puedan ver bien. Entonces, una hoja de verdad, no es un esquema. Estas serían las aurículas, la lígula, este apéndice entre la vaina y la lámina, y esta sería la lámina, con una vena media engrosada, o sea, a veces se diferencia la vena media, a veces no. Y acá esta sería otro tipo de hoja que podemos encontrar, que no son lineares, son lanceoladas y tienen un pseudopecíolo, o sea, una constricción entre la vaina y la lámina que se llama pseudopecíolo, esta constricción, que esto nos va a caracterizar toda una subfamilia, esta característica. La zona ligular es muy importante porque las poáceas son muy difíciles de clasificarlas al estado vegetativo. Entonces, muchas veces las lígulas, o sea, la zona ligular y también las aurículas, nos ayudan a poder reconocerlas o diferenciarlas por lo menos en una ayuda. Entonces, hay algunas pocas poáceas que no tienen lígula, o sea que la lígula está ausente. Si yo observo que no tiene lígula, yo seguro que estoy en presencia de un género que se llama Echinocloa, con algunas especies como Crus gali, Crus pavonis, Colona, que no tienen lígula. Fíjense acá, no se observa en la zona ligular ningún tipo de lígula. Esta especie y las vecinas, que las especies emparentadas que les mencioné, o sea que pertenecen al género Echinocloa, son malezas muy importantes. Inclusive Echinocloa colona es resistente a algunos herbicidas. Entonces, que son los llamados capines. Por lo tanto, fíjense la importancia de poder reconocerlas al estado vegetativo y mirando la ausencia de lígula, yo puedo reconocer este grupo de Echinocloas o de capines. Entonces, en el caso que la lígula esté ausente. Hay una sola Echinocloa, que es Echinocloa elodes, que tiene una lígula pilosa, o sea, que la lígula está transformada en pelitos. Se observa solamente en la zona ligular pelos. Esa sería la lígula pilosa. Después hay distintos tipos dentro de las lígulas membranáceas. Tenemos lígula membranácea truncada. Esta es muy parecida a la que vimos del caso de Bromus. Y ahora fíjense Leercia-axandra, que es uno de los patitos de agua, que también es maleza en arroz, o es una forrajera de lugares, depende del establecimiento, si es un establecimiento ganadero, y yo tengo lugares bajos donde crece Leercia-axandra, esta es una forrajera muy buena. Ese caso es truncada. Después hay lígulas que tienen una base membranácea y después arriba tienen pelitos. Esas se llaman ciliadas, también les llaman pestañosas, porque es como una pestañita, y en este caso, este es un ejemplo de un panicum, Dicotomiflorum, que también está como malezas de arroz. Y después tenemos Luciola peruviana, que es otro de los pastitos de agua, que tiene la lígula aguda.
Entonces, fíjense cómo estas son algunos de los tipos de lígulas que pueden encontrar y la importancia taxonómica que tendrían para reconocerlas al estado vegetativo. La nerviación de la lámina foliar también es muy importante para reconocer especies al estado vegetativo. Por ejemplo, algunas acá, por ejemplo, Echinocloa elodes, que era la que yo les mostraba ahí que tenía lígula, también tiene la característica que tiene una vena media sobresaliente o prominente y le da esta forma aquillada a la hoja. Normalmente esa vena prominente es más clara. Después también de esa forma tiene la lámina foliar Echinocloa cruzpavonis. Después hay en otros casos que no tienen la vena media prominente, pero las venas, que son paralelas, pueden tener diferentes formas. A veces pueden estar muy marcadas y otra vez levemente marcadas. Esos son todos caracteres que nosotros tratamos de observar para poder hacer guías de identificación de malezas donde tengan muchos caracteres al estado vegetativo, porque fíjense que las malezas nosotros necesitamos reconocerlas al estado vegetativo antes que florezcan y se sigan reproduciendo. Aparte, los tratamientos siempre tienen más eficacia al estado vegetativo. Entonces, las espiguillas pueden ser unifloras, como en este ejemplo, o sea, está reducida a una sola flor. Recuerden que yo le había mostrado la espiguilla típica, que sería esta, una espiguilla pluriflora, pero esa espiguilla típica puede tener variaciones. Pueden ser unifloras, como en este caso, de esta estipa, que vamos a ver después en detalle en la clasificación, o pueden ser bifloras, como esta espiguilla de páspalo, donde en las bifloras puede ser la flor inferior puede estar reducida o puede ser masculina. Entonces, a veces hay espiguillas trifloras o plurifloras. La articulación de la raquilla es otro carácter importante para reconocer a las poáceas. La articulación es una zona predelimitada donde se va a quebrar la raquilla. Recuerden que la raquilla era el eje que sostenía a las flores. Entonces, esa raquilla se desarticula por encima de las glumas, acá en este caso por debajo de las glumas, hay toda una subfamilia que se caracteriza porque las raquillas se desarticula por debajo de las glumas. Cada una de estas es una espiguilla, que sería de este tipo. Entonces, esta espiguilla cae. ¿Y qué significa que está la articulación debajo de la raquilla? Que va a caer con las glumas, cae todo. Ustedes miran el eje de la inflorescencia y no queda nada, ni glumas ni nada. Sin embargo, cuando está la articulación por arriba de las glumas, como en el caso del bromus, cuando cae la espiguilla porque se quiebra la raquilla en su madurez, van a quedar en la inflorescencia las glumas, como se puede ver acá. O sea, la inflorescencia, como diríamos nosotros, pasada, o sea que ya fructificó, cayeron las espiguillas y quedaron las glumas. Este carácter es muy importante para reconocer poáceas en el campo. Las inflorescencias de poácea, si bien la inflorescencia más común es la panícula o panoja, que sería este caso, hay inflorescencias que son racimos, hay otras que son espigas, hay racimos espiciformes que son muy comunes,
También hay panículas con ramificaciones primarias racimosas. Hay otras que son, a esta las llamaríamos, por ejemplo, panículas, bueno, de racimo. Estas son panículas de espigas, donde la inflorescencia principal es una panícula, pero las secundarias son inflorescencias complejas, entonces serían espigas. También tenemos panículas digitadas de espigas, o sea que todas estas espigas nacen en el mismo punto. Todas estas van caracterizando a diferentes familias. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de racimo, que es un género que se llama Bouteloa. Acá tenemos la espiga, como hoy un alumno había reconocido, una espiga de trigo. Después tenemos panículas, pueden haber laxas como el sorgo Alepo, o densas como el sorgo granífero, y esta sería digitada de racimos espiciformes como, por ejemplo, los cloris, los pasto estrella, por ejemplo. Ese sería en detalle. Y la dispersión, o sea, cómo se pueden propagar y dispersar las poáceas. Tenemos en forma de propágulos, que pueden ser por división de matas, por estolones, por racimos, por rizomas, perdón, y acá también estaría el caso, división de matas, estolones o rizomas. Después, en forma de diásporas, llamamos diásporas porque muchas veces, o sea, en este caso, la semilla no se dispersa sola porque siempre está soldada al pericarpio, o sea, siempre se dispersa como fruto. Y ese fruto puede ir acompañado de otras partes de la espiguilla, por lo tanto, por eso se llaman diásporas. Esas partes ayudan a su diseminación. Entonces, la forma puede ser como frutos libres, o sea, no tener ningún tipo de porción extra de las espiguillas, o bien por medio de diásporas, como dijimos, que puede ser que tengan pelos. El fruto se dispersa con la lema, y esa lema tiene pelos, también con la lema, pero esa lema tiene un tallo con pelos en la base solamente, no a lo largo de toda la lema. Se dispersa por medio de las glumas también, que pueden tener buenos pelos o a veces tienen aguijones, o también por las glumas inferiores, que son aladas, como en el caso de Mélica. En este caso son todas, decimos, anemócoras, porque se dispersan por medio del viento. Para la dispersión por los animales tienen también adaptaciones, como por ejemplo un involucro espinoso, como en el caso de los cencrus, los carillos, por ejemplo, que cuando ustedes caminan en el campo se le pegan en los pantalones. Ese es un involucro espinoso. O también por medio de setas, de aristas, que tienen en la base las espiguillas, y estas son adherentes. Otros casos tienen pelos glucinados en los frutos o en las plumas, en las lemas, entonces eso también se pegan a los frutos, o un callo punzante, como en el caso de las estípeas, que vamos a ver más adelante, que tienen un callo punzante, de las ya comúnmente llamadas flechillas. Y hay en algunos casos, muy pocos, pero hay casos de hidrócoras, o sea que se dispersan por el agua. Uno de los ejemplos es rincoriza, que tiene el ápice de la lema esponjoso, o sea que flota en el agua. Estas serían entonces la forma de dispersión de las poáceas.
Así que con esto terminaríamos. Yo lo que les pido es que estudien la